una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y se solicite el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. Explique que todos nos tengamos que ir. Congresistas, el Perú primero. Decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus. Con 2 años de gobierno y con un país golpeado por la mega corrupción de sus exgobernantes, un país lleno de crisis políticas sin precedentes, con un país en proceso de desarrollo económico y social, con un país con antecedentes conflictivos entre la sociedad y el gobierno, que por décadas ha interrumpido el normal desarrollo del país. El actual gobierno ha logrado recuperar confianza y esperanzas que por años se ha perdido en la población. El mismo que ha concientizado que la herramienta principal y una de las mejores es la unión de todos para así lograr el desarrollo de la República del Perú. 23 de marzo del 2018, un año recordado para la historia del Perú. Allá en la sede del Congreso de la República se realizaba una memorable y prestigiosa ceremonia, la juramentación del nuevo presidente del Perú. Poco común porque esta vez no lo eligió la sociedad, sino que aceptó la dimisión de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski. Es que yo renuncie a la presidencia de la República. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Aquí inicia la gran historia del presidente de la crisis, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Con 57 años y como ingeniero de profesión, se ha convertido en uno de los presidentes más queridos por los ciudadanos, los mismos que ahora sienten un gran respaldo por el gabinete del antes ya mencionado. En medio de una confrontación y crisis política que enfrentaba el país, tras diferentes acusaciones judiciales hacia el presidente, que en ese entonces fue Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que se vio obligado a renunciar a su cargo, el desequilibrio político se vivió a flote. Entonces, Vizcarra se enfrentó a una ardua tarea sin precedentes. La desestabilidad política de Estado dejado por el gobierno de su antecesor fue el punto de partida de su gobierno. Tal como lo anunció en un momento, se dio la renovación total del Consejo de Ministros, cada quien en un momento y circunstancias diferentes. La mayoría de ministros renunciaron a su cargo debido a vinculaciones de corrupción en agravio del Estado. Vizcarra emprendió reformas judiciales y políticas para frenar la corrupción, la obstrucción del legislativo, que en ese entonces era liderado por el partido Fuerza Popular, quienes intentaban blindar a los magistrados involucrados en el escándalo de los CM Audios. Ya para ese entonces, Vizcarra y el Congreso tenían duros enfrentamientos. A consecuencia, el resultado fue la renuncia de 18 congresistas de Fuerza Popular. El poder legislativo empezó a perder el control y su disolución fue anunciada. La demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente, y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todos los intereses del Perú. Hoy propongo a este Parlamento
quizás su mayor reto en todo el periodo congresal, y les exhorto a hacernos cargo de esta realidad, teniendo todos un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. También se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República. Ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. 30 de septiembre del 2019. Fecha memorable en todos los peruanos. Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso de la República y llamó a nuevas elecciones congresales en forma adelantada, para así formar un nuevo Congreso. El Ejecutivo consideró negación in facto a una cuestión de confianza que había sido planteada para la modificación del proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Cuestión de confianza en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera por lo tanto que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Y lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodada para proteger y blindar a los suyos. Nuestro proyecto de ley busca generar un mecanismo más transparente y participativo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos no se sirvan de ellos. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal express en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional. Ante esto, algunos lo llamaron de autoritario, al estilo castrochavista. Claro, a los que nunca más lo veríamos en un Congreso. Gente que ha desconocido la Constitución política. Estamos viviendo un golpe de Estado, eso es lo que vive el Perú. Dictador, chavista, malnacido, papeluchero, ¿qué no le han dicho al presidente? Por favor, hagan un acto de contrición, háganse un taller de inteligencia emocional. Mientras para otros fue considerado héroe nacional. Por primera vez fui testigo de una nostálgica felicidad reflejado en la mayoría de peruanos, con un 84% de aprobación. Esta victoria que nos ha costado. Al Congreso se le dio una opción, se le dio una oportunidad, que era el adelanto de elecciones. Destacada actuación que quedará grabada en la historia política de Perú y que será recordada por las próximas generaciones. Una actuación que muchos peruanos estábamos esperando desde ya, hace rato. Y como dijo mi abuelo, muerto el perro, fin de la rabia. Todos los peruanos seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre
a dar la lucha por el Perú. Muchas gracias. En el 2020, varios países a nivel mundial están siendo golpeados por un virus mortal llamado coronavirus COVID-19. Su contagio a alto nivel ha llegado a que la Organización Mundial de la Salud la considere como pandemia en contra de la salud pública. Los primeros casos de esta infección o brote se dio en la ciudad de Wuhan, China. El 6 de marzo se confirmó el primer caso por coronavirus en Perú y con 71 casos, el 15 de marzo de ese mismo mes, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia a nivel nacional, disponiendo diversas medidas estrictas para enfrentar el COVID-19. De esta manera, Perú se convirtió en la primera región de Latinoamérica en decretar estado de emergencia. El decreto del Ejecutivo ordenaba el aislamiento social obligatorio de la población por un lapso de 15 días, el cierre temporal de todas las fronteras impidiendo la salida e ingreso de personas, suspensión de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Programó la compra de 1,6 millones de pruebas de descarte COVID-19. Se aprobó la bonificación de 380 soles para familias más vulnerables. Se liberaron hasta 2.400 soles de CTS. Suspensión mensual del depósito de AFP. Así, de esta manera, el aporte iría directo al bolsillo de miles de aportantes. 2 días más tarde, no contento con el índice de detenidos por no acatar el estado de emergencia, declaró toque de queda o la inmovilización obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La cadena de producción, comercio y distribución de artículos de primera necesidad y de salud estarían fuera de estas medidas. Actualmente se está llevando con total normalidad, como también entidades financieras, farmacias, mercados, postas médicas, hospitales, bomberos y puestos policiales. La seguridad, el control de las calles y el control de las fronteras están a cargo de la Policía Nacional del Perú, Ejército Nacional y Marina de Guerra del Perú. No obstante, el 26 de marzo Martín Vizcarra decretó la ampliación de estado de emergencia por 13 días más, debido al alto resultado de detenidos, un resultado de más de 21.000 personas detenidas. Aún más, extendiendo las restricciones, como por ejemplo, se elevó las horas de toque de queda en las ciudades de Piura, Lambayeque, Tumbes y Trujillo, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana, mientras que en el resto del país fue o es desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. También aprobó que los días lunes, miércoles y viernes solo pueden salir hombres y los días martes, jueves y sábado solamente mujeres. Los días domingos la prohibición es total. Esta medida solo es para personas que van a comprar o salen por alguna urgencia básica. Así se evita la aglomeración de la población en mercados, farmacias o establecimientos de artículos de primera necesidad. Se amplió el bono de 380 a 760 soles a familias más vulnerables. Se aprobó la bonificación extraordinaria para el personal de salud. Se aprobó el retiro de fondos AFP hasta 2.000 soles solo para personas que no habían aportado en los últimos 6 meses. Bonificación para personas independientes vulnerables. Estas medidas han sido tomadas como ejemplo en Latinoamérica, despertando comentarios positivos por comentaristas de varios países vecinos. Además de esto, Perú se prepara para enfrentar la economía que será afectada a raíz del coronavirus, con un destacado plan que ya ha sido considerado como el mejor plan de toda Latinoamérica. Sino cómo somos por dentro y de qué somos capaces para poder enfrentarlo. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo. En eso estamos trabajando, pero no es suficiente si no contamos con tu apoyo. Sé que hay mucho por mejorar en nuestro país. Entiendo la preocupación de algunas personas que aún no se acomplejan a este estilo de vida, pero espero que con este video puedas entender el gran trabajo que está haciendo el gobierno por nosotros, dando a entender que aquí la principal prioridad es nuestra salud y lo único que debemos hacer es solo quedarse en casa. Martín Vizcarra, un presidente que no fue elegido y que ahora ya es nuestro superhéroe sin capa ante inminentes crisis que ha llevado el país, como lo fue la desestabilidad política, la disolución del Congreso y ahora la lucha contra esta pandemia COVID-19. Sin duda, uno de los pocos presidentes que ha demostrado su preocupación por la población. Actualmente,
con una gran responsabilidad a diario, da a conocer el trabajo que él y su gobierno está haciendo frente a este enemigo invencible. Capaz de explicar desde estadísticas complejas hasta gráficos simples, para que así su mensaje llegue claro a todos de manera precisa y clara. De preguntar a alguno de sus ministros sobre el trabajo ante el encargo dispuesto por él. Él es Martí Alberto Vizcarra Cornejo, el hombre de las crisis, un presidente que da mucho que hablar y que muchos exigen su elección por los otros próximos 5 años. Como lo dijo el cantante Pedro Vértiz, es un clamor del pueblo que sea presidente después del 2021. Tal vez en estos tiempos sea mejor gobernado por un presidente sin elegir y dejarlo hacer su trabajo, a ser gobernado por un presidente elegido con propuestas falsas y baratas. Aquí una foto que lo dice todo. Yo soy Alexander Ruiz.